Una propuesta de métricas para la etapa de licitación de requisitos software en el contexto de empresas de software de tamaño pequeño. El contenido de la presentación es la siguiente: se dará una breve introducción, se describirá la problemática, así como la solución propuesta y los resultados. La ingeniería de requisitos es la etapa más crucial del proceso de desarrollo de software. Aquí vemos una imagen representativa de esta etapa. Como se puede ver, están los requisitos del cliente, qué es lo que se capturaron de requisitos y cuál es la especificación de requisitos. La especificación de requisitos software es el resultado de toda la etapa de ingeniería de requisitos. Y es muy diferente a lo que el cliente pidió, a lo que ya se especificó que se tiene que desarrollar. Ahora bien, la ingeniería de requisitos también se divide en ciertas etapas. La primera de ellas es la licitación de requisitos. En ella se obtienen y capturan los requisitos software con apoyo de técnicas de licitación. La licitación de requisitos, a su vez, se divide en ciertas etapas. Identificamos principalmente tres. La primera es la identificación de los stakeholders. En esta etapa se identifican a los involucrados, aquellas personas o software que tienen relación con aquel sistema que se va a desarrollar. Después, se obtiene la lista de prerequisitos de estos stakeholders. ¿Qué es un prerequisito? Bueno, cuando ya se especificaron los requisitos, que es el resultado final de la etapa de ingeniería de requisitos, se le está llamando requisitos, pero en una etapa temprana, como es la licitación, le llamamos prerequisito. Y por último, la tercera etapa de licitación. Una vez que se identificaron y se obtuvieron la lista de estos prerequisitos con algunas técnicas de licitación, ya se tiene información, por lo tanto, esta se debe integrar, refinar y organizar. Sin embargo, en la etapa de licitación surgen diversos problemas. ¿Esto debido a qué? Bueno, al factor humano, ya que es una actividad meramente humana, y también a la gran cantidad de información que se maneja en esta etapa. Además, se puede contar con otros problemas, ya que los ingenieros de requisitos pueden ser personas que quizá no tengan la experiencia necesaria o las habilidades que se requieren para esta etapa. Otra cosa es que también se obtienen requisitos que no son los adecuados. Por ejemplo, es muy diferente licitar lo que el cliente quiere a lo que realmente necesita. Otra cosa es que también no se le dedica el tiempo apropiado a esta etapa. No se identifican a los correctos stakeholders para licitar sus requisitos. O muchas veces estos no se ponen de acuerdo. Ahora, para poder mitigar estos problemas, como nos decía el físico y matemático Lord Kelvin, lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Por lo tanto, aquí estamos proponiendo aplicar un proceso de medición
con las métricas que se han propuesto para poder medir la calidad de los prerequisitos elicitados. Una vez teniendo estos indicadores, podremos conocer la calidad que tienen estos prerequisitos. Las métricas que se han propuesto son las siguientes. Se utilizó el enfoque Wall Question Metric, GQM, el cual se basa en identificar el objetivo de medición. Una vez identificado, que en este caso se identificó que para la actividad de identificación de stakeholders es identificar los stakeholders del proyecto. Se definieron 2 preguntas para este objetivo. ¿Cuántas clases de stakeholders fueron identificadas con la plantilla de Voler? Y la segunda pregunta, ¿se obtuvieron todas las perspectivas de software? Ahora bien, para contestar estas preguntas se definieron 3 métricas. El número de clases de stakeholders que participaron en el proceso de licitación, número de prerequisitos propuestos por cada uno de ellos y número de prerequisitos elicitados. Para la tercera etapa, que son las métricas propuestas para la integración, refinamiento y organización de la información, se definió el objetivo integrar, refinar y organizar la información. Se planteó la pregunta, ¿los prerequisitos elicitados cumplen con los criterios de calidad? Y las métricas que se definieron para contestar esta pregunta. Número de prerequisitos inconsistentes. Número de prerequisitos ambiguos. Número de prerequisitos comprensibles. Número de prerequisitos trazables. Y la completitud de la lista completa de prerequisitos. Aquí encontramos a las 8 métricas definidas, la definición de cada una de ellas, la unidad de medición y el rango. Para la primera métrica, que nos dice el número de stakeholders que participaron en el proceso. Bueno, ¿cuál es la definición? Clases de stakeholders identificados por la plantilla de Voler. En la plantilla de Voler se definen 14 clases de stakeholders, por lo cual tenemos en ese rango de 1 a 14. Y la unidad de medición son clases de stakeholders. Para la segunda métrica, tenemos los requisitos propuestos por cada stakeholder. La definición son prerequisitos propuestos por cada stakeholder. La unidad de medición son los prerequisitos individuales, es decir, cuántos prerequisitos fueron propuestos por estos stakeholders, y el rango es de 0 a infinito. La métrica número 3, número de prerequisitos elicitados. Su definición es el total de prerequisitos elicitados en todas las sesiones de licitación. La unidad de medición es total de prerequisitos y va de 0 a infinito. La cuarta métrica es el número de prerequisitos inconsistentes, que son los prerequisitos en conflictos con otros. La unidad de medición son los prerequisitos en conflicto y el rango va de 0 al número total de prerequisitos menos 1, lo que quiere decir que este menos 1 es el requisito que estamos comparando con los otros requisitos. Número de prerequisitos ambiguos. Son las diferentes interpretaciones de cada stakeholder por cada prerequisito en la lista. La unidad de medición son prerequisitos inciertos y va de 0 al número total de stakeholders. Número de requisitos entendibles. Son los prerequisitos entendidos por todos los stakeholders. La unidad de medición son
prerequisitos aceptables y va de 0 al número total de prerequisitos. Número de prerequisitos trazables. Son los prerequisitos que son asociados con un stakeholder. Unidad de medición, prerequisitos trazables y va de 0 al número total de stakeholders. Completitud de la lista de prerequisitos. Todos los stakeholders deben de haber aprobado las versiones de estos prerequisitos y por ende deben de haber firmado la versión final de la lista de prerequisitos. La unidad de medición es la versión final de la lista de prerequisitos y el rango va de 0 al número total de stakeholders. Estas métricas fueron aplicadas a un caso de estudio para validarlas. Se aplicó a una empresa pequeña de desarrollo de software que comprende 20 empleados. En esta empresa utilizan Scrum para el desarrollo de proyectos y el estándar IEEE para la especificación de requisitos software. El proyecto fue el desarrollo de un portal web informativo y se utilizó como estrategia experimental la selección de una línea base. Esto quiere decir que ya se había aplicado este proceso de licitación en el denominado grupo de control y en el grupo experimental se aplicaron las métricas propuestas. El grupo de control no utilizó el proceso de medición en la etapa de licitación y el grupo experimental aplicó el proceso de medición propuesto y para la identificación de stakeholders utilizaron la plantilla de Boler. También es importante mencionar que las técnicas de licitación utilizadas fueron entrevistas y focus group. Los dos equipos fueron conformados por un director de proyecto y 2 ingenieros de requisitos. Todos los integrantes fueron seleccionados de forma aleatoria, considerando que todos han trabajado en la empresa por 3 años y todos tienen la misma experiencia, conocimiento y dominio tanto del proceso de licitación como del dominio del proyecto. La recolección de los datos se hizo de 3 maneras. Revisión de datos almacenados, observación de los participantes y las métricas. Los resultados del caso de estudio son los siguientes. Para el grupo de control se identificó solamente un stakeholder. En cambio, para el grupo experimental se identificaron 5 stakeholders. Ahora, ¿qué porcentaje de los requisitos cumplen con estas características? Tenemos que requisitos no ambiguos se obtuvieron 0%. En cambio, para el grupo experimental fueron 85%. Requisitos consistentes, 70% para el grupo de control y un 80% para el grupo experimental. Requisitos trazables, 80% para el grupo de control y 100% para los trazables. Entendibles, 45% para el grupo de control y un mayor porcentaje, que es de 76% para el grupo experimental. En cuanto a la completitud de los requisitos, se tiene el 100% para los dos grupos. Pero el total de requisitos solicitados varía, ya que para el grupo de control se obtuvieron 31 y para el experimental 53. Como se puede ver, la diferencia entre los dos grupos en cuanto a la calidad de los requisitos sí es grande el rango
Igual para el número de stakeholders identificados utilizando la plantilla de Voler. Se obtuvieron las siguientes conclusiones. La calidad de los prerequisitos solicitados por el grupo es mayor. Aquí está, es mayor en cuanto al grupo experimental, al grupo de control. El grupo experimental, sin embargo, requirió un tiempo de entrenamiento tanto para la aplicación de las métricas como para entender el proceso de la ingeniería de requisitos y sus atributos de calidad. Pero para poder validar las métricas es necesaria una mayor evidencia cuantitativa y así determinar si ayuda a mejorar la etapa de licitación y por ende el producto resultante de la misma, que es la lista de prerequisitos. Además, también es importante enfocarse en mejorar la calidad de los requisitos desde la etapa de licitación, ya que los errores que surjan en esta etapa se van a ir arrastrando a etapas posteriores del desarrollo de software y el costo de arreglar estos errores va a ser mayor. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, buenas nuevamente. La ronda de preguntas, por favor, pueden hacerla por el chat, levantar la mano y pueden abrir su micrófono. Traten de centrar sus preguntas a la temática que ha presentado Miriam. ¿Alguna consulta, pregunta? Adelante, por favor, Carlos. ¿Puedes abrir tu micrófono? Carlos Hernández, puedes abrir tu micrófono. Carlos Hernández, ¿tú puedes abrir tu micrófono para preguntar, por favor? Si no es posible, por el chat. Mientras tanto, Miriam, te hago una pregunta, mientras Carlos puede preparar su pregunta. El esfuerzo que ha tomado a aprender lo que presentaste al final, es decir, las técnicas, el formato de Valier, ¿cuánto ha representado para el grupo de experimental? ¿Cuántas horas persona? Se refiere al tiempo que se le dedicó en capacitar al personal. Sí, así Ah, es. fue aproximadamente 3 meses, ya que se les capacitó en cuanto al proceso de licitación, cómo realizarían la identificación de estos stakeholders y cómo aplicarían las métricas. Para aplicar las métricas se definieron también plantillas. Entonces se les enseñó a rellenar estas plantillas para poder incorporarlas a su proceso. Entonces sí se le invirtió este tiempo. Ya. Carlos justo ha hecho su pregunta. Dice, quería preguntar, cuando un stakeholder no quiere firmar que está de acuerdo con los preacuerdos, ¿deben volver a checar los puntos vistos o deben tratar de convencer al stakeholder que no está de acuerdo en cuestión? Sí, se debe revisar cuáles son los puntos en los que no está de acuerdo para tener el requisito más completo y tener todas las versiones y perspectivas de los stakeholders. Gracias. ¿Otra pregunta? Aprovecharé yo.
Al final, la participación de una empresa siempre está, digamos, subordinada obviamente a la decisión de sus gerentes, de la alta dirección o del dueño o la persona responsable de las operaciones o la empresa misma. Desde esa perspectiva, ¿cómo lograron, es decir, cómo convencieron a la empresa que participe de este estudio de caso? Es decir, va a invertir una cantidad de esfuerzos. ¿Qué beneficio obtienen ellos? Bueno, en este caso se realizó con la empresa Cada Software, que es la empresa que está trabajando con la universidad. Bueno, más bien es parte de la universidad Ok. que desarrolla y da soporte a los sistemas. Entonces, al ser de la misma comunidad, Ujú. pues se les explicó en cuanto al alcance académico y los beneficios que se tendría para ellos. Ah, ok. Entonces, Pero alguien digamos que cercano. fue una ventaja. Y si tuvieras que negociar con un cliente, una empresa externa, ¿cómo sería un poco el enfoque? O sea, ¿qué se le puede ofrecer a una empresa para que participe en un estudio de caso donde hay un beneficio, pero aún no ha sido medido del todo, y donde hay un esfuerzo, una inversión que hacer? Bueno, se le describirían obviamente los beneficios de aplicar el proceso de medición. Se le daría a conocer los resultados preliminares que se obtuvieron en el caso de estudio aplicado y se le daría a conocer, obviamente, que mejorarían también la satisfacción tanto de sus clientes como de los desarrolladores al ya tener todas las perspectivas que se deben elicitar, así como el arrastrar menos errores en todo el proceso de desarrollo. Bien, todavía tenemos unos minutitos. Voy a seguir aprovechando ya que todavía el público está terminando de escuchar algunos temas. A ver, el proyecto que has presentado tiene una siguiente etapa, una siguiente fase o está en parte de un proyecto mayor. Bueno, el proyecto ahorita no, no se está siguiendo la validación, digamos, en este mismo proyecto. Lo que se pretende es aplicarlo, aplicar estas métricas a otros proyectos, igual que sean de una empresa de software pequeña. Para tener resultados para un análisis cuantitativo de... Así es, l- para tener una mejor validación y quizá ya poder llegar a una generalización, quizás, en el caso de que funcione. Y en el caso de que no, pues también determinar ahí los resultados. Ok. Bien, ¿alguna pregunta adicional del público? Bien, como no hay preguntas, vamos a... Ah, sí, hay una. Luis Hernández. Luis Alberto Hernández, por favor. Puedes abrir tu Buenos, micrófono. buenos días. Yo una pregunta. En el caso de que después de todas tus métricas y todo lo que acabas de hacer con la calidad de requisitos, cuando ya estás en el desarrollo de software y se generan errores, ¿qué pasa? ¿Tienes que regresar y volver a evaluar todos esos requisitos? ¿O generas requisitos nuevos en base a esos errores? Porque sería muchísimo más trabajo, ¿no? Bueno, yo lo veo así. Bueno,
Pues es precisamente lo que tratamos de evitar. El hecho de llegar a ese punto en que cuando estás desarrollando, cuando estás quizá ya dándole soporte o mantenimiento a este software, no nos encontremos con errores arrastrados desde la etapa de requisitos. Bueno, pero eso casi es Lo que se difícil. quiere El prevenir. Sí, sería algo software muy... es... Sí, 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 porque el software cuando se desarrolla, al final siempre salen errores bien raros, ¿no? Que no se contemplaban. Entonces ahí la idea sería partir de nuevos requisitos, o sea, sacar nuevos requisitos y mejorarlo, o regresar a los requisitos anteriores y ver qué nos falló. Esa sería la cuestión, ¿no? Sí, de hecho, hasta en la etapa de pruebas se tienen requisitos que probar precisamente, validar estos requisitos con las funcionalidades del software que se han desarrollado. Sin embargo, sí me he encontrado con casos en el cual estamos en la etapa de mantenimiento y se están presentando errores de requisitos. Sí, Pero sí, les claro. digo que estamos tratando de evitar. Sin embargo, ya que nos encontramos con ese error, ahí ya depende de muchas cosas, porque también está la parte ejecutiva, ¿no? Que trató o en el cual se firmaron estos requisitos en una especificación de software. Y si el cliente te dice, ¿sabes qué? No pedí esto, pero tienes ahí en la especificación que sí se pidió, que así está especificado, tú como desarrollador tienes un soporte en el cual dices, así se pidió, así se desarrolló, y obviamente aquí el error no fue ni por parte de los desarrolladores, ni por parte del ingeniero de requisitos. Ok. Sí, sí, sí. Ok, Ok. muchas gracias, Luis. Bien, gracias nuevamente, Miriam. Voy en nombre del... ¿Podrías dejar de compartir tu pantalla, por favor, Claro. unos minutitos? Ay. Bien, se te va a hacer llegar este certificado, esta constancia de participación, este reconocimiento a la ponencia que has realizado hoy. Lo vas a recibir por correo electrónico y en un momento más, si estás en el chat, yo te lo puedo mandar en formato digital. Muchas gracias por tu presentación y continuamos con la siguiente ponencia. A continuación, podría prepararse Francisco Alfaro, Cintia Silva, que vaya a exponer. Prepare su presentación, por favor. El título de la presentación es CMMI Adoption and Retention Factors, a Systematic Literature Review. ¿Ahí se logra ver mi pantalla? Sí, se logra ver su pantalla. Bien, ¿están listos para comenzar? Denme un segundito, está grabando. Ya. Bien, puede comenzar, por favor. De Buenos días preferencia, con todos. Sí, si buenos días con fuera, todos. si fuera posible prender su cámara. Si tiene problemas, lo puede dejar apagado, no hay problema. Ya. Buenos días con todos. Sí, bueno, el trabajo que vamos a presentar junto con mi compañera Cintia Silva y también el colaborador Abraham Dávila es sobre una revisión sistemática de la literatura sobre los factores de adopción y retención del modelo CMMI.
Como agenda, hemos preparado primero lo que son en la introducción. Vamos a hablar un poquito del origen del CMMI, cómo ha ido evolucionando. Luego también vamos a hablar sobre las preguntas de investigación que hemos planteado. Vamos a definir también lo que es el criterio de búsqueda. Vamos a exponer lo que son los resultados obtenidos, las conclusiones y también algunas preguntas que quieran hacer, ¿no? Bien, para ello primero vamos a hablar un poquito de lo que es el origen del CMMI, ¿sí? Los fundamentos del modelo de madurez de capacidad fue establecido por Humphrey entre los años 1986 y 1987, y la versión 1.0 del CMM Software se publicó en el año de 1991, basándose en la experiencia y los documentos anteriores utilizados para poder identificar los problemas y mejorar los procesos. Ya en el año de 1993 se lanzó lo que es el CMM Software versión 1.1, y en el año 2000 se publicó la versión 1.02 de CMMI, donde se integró el CMM Software, que fue la versión 2C, sirviendo esta publicación para su uso por organizaciones de desarrollo. Luego ya en el 2002 se lanza lo que es la versión de CMMI versión 1.1, y en el 2004 se lanza lo que es la versión 1.2, para que el año en 2010 se lance la versión 1.3, en el cual incluye esta versión 3 constelaciones, que es para el desarrollo, para los servicios y para adquisición. Y finalmente ya en el año 2018 se publica lo que es el CMM versión 2.0, que se centra en mejorar el rendimiento empresarial en los objetivos operativos y empresariales. Entonces, en esta investigación, lo que queremos hacer es una revisión sistemática de la literatura para poder identificar los factores tanto de adopción como de retención. Entonces, hemos planteado lo que son 3 preguntas de investigación básicamente, que son, el primero, pregunta es, ¿qué factores y grado de influencia se observan en la adopción al implementar CMMI? La motivación a ello es poder identificar todos los factores que hemos seleccionado para en el ciclo de adopción de los procesos de software, considerando lo que es la versión del modelo, ¿no? Y como segunda pregunta tenemos, ¿qué factores y grado de influencia se observan en la retención de CMI? Lo que se pretende aquí es poder identificar los factores en la retención de las prácticas requeridas por CMMI luego de su adopción. Y como tercera pregunta, queremos lo que es categorizar estos factores basado en la taxonomía que es Susi Bayona. Lo que hace es poner en 4 categorías que son organización, personas, proceso y producto, ¿no? Y para ello, en primer lugar, hemos definido lo que es la estrategia de búsqueda que es, hemos utilizado el PICO, ¿no? Para poder definir esta cadena de búsqueda se utilizó, como se mencionó, la estrategia de población, P, e intervención, que es I, de la estrategia PICO, como fue establecida por Kitchenga y Charte en su publicación Pautas para realizar revisiones sistemáticas de la literatura e ingeniería de software. Los componentes P e I nos permitieron cubrir la mayor cantidad de estudios y utilizar criterios de selección para filtrar los estudios empíricos. Entonces, a través de la palabra P, que es la población, hemos utilizado como término principal el término de Capability Maturity Model, y como término alternativo hemos utilizado el CMM Software, el CMM y el CMMI. Y para la palabra I, que es la intervención, hemos utilizado como término principal adopción o retención factor, ¿no? Y como palabras alternativas hemos utilizado éxito, falla, barreras, resistencia, motivadores, desmotivadores y duración. Bien, luego ya de haber definido lo que es la estrategia y la cadena de búsqueda, esta cadena la hemos utilizado en las diferentes bases de datos, que fueron 6 que hemos seleccionado, que son Scopus, SignDirect, IEEE, Procket, WebOSign y ACM.
Entonces, como podemos ver en la base de datos de Scopus, el término principal que hemos utilizado ha sido para poder aplicar al título, al abstract y a las palabras claves. Por ejemplo, en SciDirect, lo que sí se nos dificultó en esta parte es porque hemos dividido la cadena de búsqueda en 3 tipos de cadenas, ya que en esta base de datos no permitía poder ingresar todos los términos, ¿no? Ya que no aceptaba. En EasyPlay igual, acá sí fue un poquito más rápido para poder hacer la búsqueda. En Proque, WebMosaic y ACM, básicamente los filtros se basaron en poder realizar a través del título, del abstract y palabras claves también, ¿no? Luego ya de haber aplicado la cadena de búsqueda a todas estas bases de datos, lo que hicimos fue definir ciertos criterios de inclusión y exclusión. Entonces, para los criterios de inclusión hemos definido lo que son 5 criterios de inclusión y 6 criterios de exclusión. Entre ellos, por ejemplo, lo que se pretendía es poder aceptar los artículos extraídos de las bases de datos indexadas. También hemos pasado que se va a seleccionar los artículos académicos en revistas científicas, congresos especializados, y también se va a seleccionar los estudios primarios, así como también se puede ver los demás criterios en la lista, ¿no? Luego también se ha definido lo que son los criterios de exclusión, como se había dicho. Lo que se va a excluir son los elementos duplicados, se va a excluir los artículos cuyo título o resumen no estén relacionados con la RCL, o por ejemplo también se quiere excluir algunos artículos que mencionen factores de adopción o retención, pero sin considerar lo que es el modelo del CMMI. Entonces, como ya se había dicho, se escogió las 6 bases de datos que son Scopus, SciDirect, EasyPlay, Proque, WebMosaic y ACM. Luego de esto ya se hizo lo que es el procedimiento para la selección de estudios. En primer lugar, como se mencionó, se llegó a ejecutar la cadena de búsqueda, obteniendo un total de resultados de 2.507 artículos. Como se puede ver, en la primera etapa, la base de datos que más resultados salió fue la de Scopus, ya que fueron de 995. Luego, en ACM, fueron 54. Esta fue la base de datos donde menos resultados se encontró. En la segunda etapa, aplicando los criterios de inclusión 1, 2 y 3, se logró obtener un total de 1.873 artículos. Y así sucesivamente hasta la quinta etapa, donde se hizo la evaluación de la calidad de estudios, que fueron un total de 40 artículos. Hay que indicar, sí, que para hacer la evaluación de la calidad de estudios, que fueron 11 preguntas, se utilizó el estudio empírico de desarrollo de software ágil, que era una revisión sistemática de la literatura, que fue publicado por Tori Diva. En este esquema de evaluación, lo que se pretendía es poder definir 11 preguntas. Por ejemplo, entre una de ellas era saber si el artículo se basaba en una investigación, también si existía una declaración clara de los objetivos de la investigación, o si, por ejemplo, el estudio era relevante para la investigación de la práctica. A continuación, voy a dar pase a mi compañera Cintia Silva. Buenos días ante todos. En esta oportunidad me tocó exponer la sección resultados. Como se puede ver en la sección resultados, fueron seleccionados 40 estudios primarios. De aquellos se realizó la evaluación de calidad de estudios asignándoles puntajes como mínimo 0 y máximo 11, por lo cual solo se aceptó los artículos que obtuvieron puntajes 5. Como se puede ver en el listado de los artículos seleccionados, donde se encontraron más factores fueron 2 artículos, ¿no? Los cuales son problemas de implementación de CMMI en la industria de software de Pakistán, y el otro artículo es implementación de la mejora de procesos de software en Pakistán, que fue un estudio empírico. De estos estudios primarios fueron de gran ayuda para responder las preguntas del artículo. La primera pregunta del artículo es: ¿qué factores y grados de influencia se observa en la adopción a implementar CMMI? Se puede observar en el cuadro que se identificaron 40 estudios primarios, de los cuales 30 estudios mencionaron factores de adopción. De estos, solamente 22 artículos estudiaron solamente factores de adopción y 8 artículos informaron factores de adopción junto con los factores de retención.
Bueno, como se puede ver en el cuadro, se puede observar la lista de factores de adopción, los cuales fueron identificados de los 30 artículos seleccionados que mencioné anteriormente. Se puede observar que en las dos primeras filas se aprecia que el compromiso de alta dirección y el personal experimentado tienen un total de 24 y 21 referencias respectivamente. Son los dos factores más estudiados y reportados como influyentes. También desde la perspectiva del tipo de criticidad, han sido reportados para compromiso de alta dirección el 50% como factor crítico de éxito y el 25% como factor de éxito, lo que se podría ser considerado el 75% de la relevancia. El personal experimentado tiene un 43% como factor crítico de éxito y un 29% como factor de éxito. Se puede considerar también un 72% de relevancia. Ambos factores son muy importantes al tener en cuenta a la hora de adoptar CMMI en cualquiera de sus niveles. Por último, también se puede ver en el cuadro que el factor compromiso de los grupos de intereses ha tenido una influencia negativa en las diferentes implementaciones. En la segunda pregunta, trata de qué factores y grado de influencia se observa en la retención de CMMI. Como se puede ver en el gráfico, se identificaron 18 estudios de un total de los 40 estudios primarios que se hemos seleccionado. De estos, 8 estudios solamente hablan de factores de retención y adopción de manera conjuntas, y 9 artículos que estudiaron solo los factores de retención. Bueno, también encontramos un artículo que habla sobre el factor de transición entre los diferentes niveles del CMMI, que se consideró también como retención. En el cuadro se visualizan los factores de retención que fueron encontrados en los 18 artículos seleccionados. De las dos primeras columnas se puede ver de que hemos puesto cómo es una influencia positiva y en el otro lado la influencia negativa. Como se puede observar que los factores de compromiso de alta dirección y personal experimentado tienen 11 y 10 referencias respectivamente que han contribuido positivamente al logro de los resultados y son los mayores que han sido estudiados en la literatura. Por otro lado, también se puede ver por el grado de perspectiva del tipo de criticidad que el 28% como factor crítico de éxito y el 18% como factor de éxito que se han reportado para el factor compromiso de alta dirección. Y para el factor personal experimentado tiene un 40% como factor crítico de éxito y ninguna, como se puede ver, el factor de éxito. Esos resultados obtenidos en esta pregunta son conscientes obtenidos en un artículo que hemos tenido. En el artículo se llama Considerar a las personas CMM para mejorar los factores que afectan y mejoran en el año 2012, ya que también reportó que uno de los factores, que es compromiso de alta dirección, tiene como referencia 16 como factor de éxito y 20 como barrera. Bueno, la tercera pregunta es ¿qué factores de adopción están categorizados según la taxonomía establecida? Hemos adoptado la taxonomía de Bayona, que caracteriza los 4 grandes grupos de factores y una categoría de otros. En este caso, en nuestro trabajo, hemos encontrado que todos los factores referenciados y citados en la industria están dentro de las categorías, como se puede apreciar en el cuadro. 2 factores en la categoría otros relacionados con el mercado y 2 factores en la categoría organización, sin subcategoría. Se encontró muchos artículos relacionados a la categorización persona. Entendemos que eso es posible, ya que el factor determinante en desarrollo del software y en otras actividades en los procesos son las personas. Hacen el proceso de ingeniería para encontrar soluciones. Por eso tiene esa distribución, que a nivel de persona tiene 42 factores identificados. Los otros temas son importantes, pero más críticos son las personas. Por eso hay más estudios que hablan de los artículos. Bueno, por parte de las conclusiones en nuestro artículo que presenta los resultados de la revisión de la literatura sobre la adopción de CMMI y los factores de retención y adopción en otras organizaciones de desarrollo de software, donde la identificación de los factores de adopción y retención son relevantes, ¿no?, para establecer estrategias que contribuyan al éxito de los proyectos de la mejora de los procesos y tengan la continuidad de las prácticas en las organizaciones que han implementado CMMI, como también se puede ver otras conclusiones. Asimismo,
el conocimiento de la industria a nivel del software y la literatura asociada se tiene al lado de los modelos de factores agrupados, ¿no? Como es la taxonomía de Bayona y otros estudios de factores que son los que más impactaron la mejora de procesos, que son referidos como factores críticos de éxito, factores de éxito o solamente factores. Adicionalmente, estudios sobre factores específicos que no necesariamente corresponden con los más críticos, ¿no? Como te puede ver también otras conclusiones. Bueno, a partir de ese estudio se desprende la necesidad, ¿no?, de realizar la búsqueda e identificar los modelos de factores de retención o también como de transición, ¿no?, entre los diferentes modelos de madurez de CMMI, ¿no?, para que le tengan en cuenta a la hora de implementar los diferentes niveles de CMMI. Gracias. Bien, muchas gracias Francisco y Cintia. Bien, abrimos la ronda de preguntas. Pueden levantar la mano o pueden abrir el micrófono, por favor, preguntar a los exponentes sobre su exposición. Claro, yo estoy en un conflicto porque yo soy coautor, entonces no tenía pensado preguntarles algo. A ver, una chance más. Por favor, alguien que tenga interés en hacer alguna pregunta, inquietud. Y gracias, Daniel, por favor, puedes hacerlo. Buenos días. Me pareció bastante interesante el estudio que hicieron. También creo que esos mismos factores se reflejan en proyectos un poco más pequeños, ¿verdad? La parte del factor humano siempre es importante. Mi pregunta es en este sentido, después de este estudio, ¿están pensando hacia, por ejemplo, qué trabajo futuro se va a hacer, alguna propuesta de estrategias para incorporar esos factores de éxito en proyectos o en empresas? Gracias. Francisco, Cintia, una primera respuesta, yo la complemento porque... Francisco, Cintia, Claro, ¿tienen sí, alguna? sí, básicamente lo que se ha encontrado estos factores de adopción, tanto de adopción como de retención, y se ha categorizado estos factores ya sea en personas, ¿no? Entonces, lo que se pretendía acá, en primer lugar, es poder categorizarlos, ¿sí?, en estos cuatro grandes grupos. Sí, ahora, sí, como menciona, ya ha habido ya artículos donde mencionaban mayormente estos factores, ya como por ejemplo que tenemos lo que son personas. Por ejemplo, en el artículo de Maturio Saavedra, donde mencionaba acerca de consideraba las personas del modelo de CMI para poder mejorar estos factores que afecten la mejora del proceso de software, ¿no? Aquí básicamente lo que se hizo es una revisión sistemática de la literatura, donde se establece una lista de factores de éxito, de barreras, de motivadores y desmotivadores para poder implementar el CMI. Entonces, si una empresa ya quiere adoptar o retener el modelo del CMI, definitivamente le va a ayudar a poder este modelo, a poder implementar de una mejor manera y tener una visión mejor general para poder adoptar o retener este modelo. Ok, gracias Francisco. Yo lo voy a complementar porque al final de cuentas Francisco y Cintia han sido mis alumnos de maestría, mis orientados, y conversando aceptamos hacer este tema con una perspectiva un poco más grande, claro, pero ellos tienen un tiempo, un plazo, un momento para hacerla.
y se estableció que hicieran la revisión de la literatura para poder, digamos, identificar un conjunto de factores específicamente con CMMI. La respuesta a la pregunta de Daniel es sí, yo sí tengo previsto seguir trabajando con el tema de factores, pero aplicado a pequeñas empresas, sobre todo en el contexto del estándar 29110, que es un estándar para microempresas. Y un detalle adicional que ya no es parte del alcance de trabajo con ellos era usar todo este esquema de los factores de adopción y retención o de transición para un siguiente nivel como una base para entender los últimos cambios de CMMI 2.0, que realmente tiene un cambio de enfoque sobre lo que se debe manejar dentro de la organización. Y ese cambio de enfoque, que parezca sutil, es muy fuerte porque está basado en aspectos de las personas, en cómo deben verse las personas dentro del contexto. Y justamente la idea era identificar los factores que se han reportado en la industria relacionados a CMMI para ver cómo se relaciona eso con, al menos con el último cambio que ha habido en el modelo. Claro, son dos aspectos, ¿no? Uno es el enfoque ágil, que digamos es casi una condición ahora para que sea aceptado por el mercado. Y el otro enfoque es el enfoque de las personas, desde la perspectiva de quién es el responsable de ejecutar las acciones dentro de una organización. Pero eso está fuera del alcance del trabajo de Francisco y Cintia. Bien, ¿alguna otra? Si eso atiende tu consulta, Daniel. Sí, está muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra? ¿Se me Sí. oye, Abraham? Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Es que me está fallando el Zoom. De hecho, se me ha cortado un par de veces. A ver si consiguen escucharme. Pido disculpas si se corta. Vamos a ver, lo que están haciendo ustedes es muy interesante. Y desde luego, siempre que se utiliza el mapeo sistemático del... Uy, los perdimos a Manuel. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a esperar unos segundos a Manuel a ver si nuevamente se conecta. Como me pidieron que me hiciera cargo de la sesión de hoy día, estoy con mi celular, estoy con un módem alterno, estoy con la red de mi casa. Dios, es terrible a veces el internet, sobre todo en algunos eventos. Bien. ¿No hay más preguntas? Vamos a preparar. ¿Podrías dejar de compartir tu pantalla, Francisco, por favor, para presentar el reconocimiento de participación? Gracias. Bien. En nombre de la organización del CIMS, se les hace presente este reconocimiento que se les va a enviar por correo electrónico por su presentación de CMMI Adoption and Retention Factors a Systematic Literature Review como parte de este evento. Muchas gracias a ustedes por participar con su trabajo. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a tener un receso desde las 10:30. Desde las 11 hasta las 11:30 es el receso. Yo voy a dejar la sesión abierta, voy a dejar de grabar y a los que tocan el siguiente